buenas tardes, mi nombre es Maurice Torres y yo les voy a hablar sobre la estructura económica nacional en Venezuela agraria. La agricultura en Venezuela ha tenido un papel importante en la economía del país a lo largo del siglo XXI hasta la actualidad, el siglo XXI. La economía venezolana se basaba en la exportación de productos agropecuarios, como el café, cacao, tabaco, añil y sueros. En la década de 1940, la agricultura declinó rápidamente tras el descubrimiento del petróleo en Venezuela. En la década de 1960 se promulgó la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que permitió diversificar la producción agrícola y aumentar la oferta. En el 2002, el presidente Hugo Chávez Frías impulsó una reforma agraria que buscó la equidad y la justicia para el pueblo venezolano. Y en la actualidad, la agricultura representa cerca del 4% del PIB nacional, empleada a cerca de 1,5 millones de habitantes y ocupa al menos una cuarta parte de la superficie terrestre de Venezuela. Los principales productos agrícolas son el maíz, sorgo, caña de azúcar, arroz y carnes. La transición económica de agraria a petrolera. La transición de Venezuela de una economía agraria a una petrolera se produjo a partir de las décadas de 1920, con el auge de las exportaciones petroleras y el consiguiente cambio de la configuración del país. Inicio de la exportación petrolera en 1875. Se empezó a explotar petróleo en Venezuela en la hacienda La Alquitana, después de un terremoto. Transformación económica. El petróleo transformó a Venezuela en un país urbanizado y en una economía rentista, dependiente de la renta petrolera. Influencia negativa en la agricultura. El auge petrolero tuvo una influencia negativa en la agricultura, que declinó rápidamente. El Estado centralizado. El poder central se consolidó bajo el mandato de Juan Vicente Gómez entre 1908 y 1935. Migración del campo a la ciudad en Venezuela. La migración del campo a la ciudad en Venezuela es un fenómeno que se ha acelerado en los últimos años debido a la crisis generalizada que vive el país. Algunos de los principales motivos que han impulsado este éxodo son la inflación, la escasez de alimentos, la inseguridad, la pobreza, el descontento con el gobierno, la hiperinflación, la falta de trabajo. La migración en Venezuela ha pasado de ser un país receptor a uno emisor y en la actualidad se caracteriza por la salida de personas con altos niveles de calificación, jóvenes, profesionales y empresarios. Aparato productivo nacional. Es la estructura que soporta a la economía de un país y está conformado por todas las instituciones, empresas y corporaciones públicas y privadas. El aparato productivo se divide en tres sectores: tradicionales, primario, secundario y terciario. Además, existen dos sectores adicionales: cuaternario y quinario. Dinámica poblacional actual. Es el estudio de la composición de una población y sus cambios a lo largo del tiempo. Los principales factores que determinan la dinámica poblacional son la natalidad, la mortalidad, las migraciones, la población
la población está creciendo en un ritmo muy rápido. En el 2022, la población mundial alcanzó a 8.000 millones de personas. Se estima que en el 2050 la población mundial llegue a 9.700 millones. Para mediados del 2080 se estima a que la población mundial pueda alcanzar a los 10.400 millones. Participación de los monopolios en la economía venezolana. Un monopolio es una situación en la que una sola empresa o vendedor tiene en control total de un mercado, lo que le permite imponer condiciones y fijar precios. En el caso de Venezuela, la empresa estatal petrolera de Venezuela, que es PDVSA, es la encargada de extracción y refinación del petróleo, la principal actividad económica del país. La inversión extranjera y nacional. La inversión extranjera es la adquisición de activos o empresas en el extranjero, mientras que la inversión nacional es el total de la inversión pública y privada que se realiza en el territorio. La inversión extranjera puede ser directa o de cartera. La inversión extranjera directa, que es IED, es la inversión que se realiza con el objetivo de crear un vínculo duradero con fines económicos o empresariales a largo plazo. Para que se considere IED, los aportes deben representar al menos el 10% del capital de la empresa extranjera. La inversión extranjera de cartera es la adquisición de acciones o participaciones societarias en empresas, pero en un porcentaje menor al 10%. La inversión nacional es el total de la inversión pública y privada que se realiza en el territorio para incrementar o reponer los activos fijos. Muchas gracias.